Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la presencia tuya en medio nuestro. Te agradecemos también, Señor, por las personas que has traído esta mañana, que nos están visitando. Queremos pedirte por ellas para que tú bendigas sus vidas. Que este tiempo entre nosotros pueda ser de mucho crecimiento, de mucha bendición para sus vidas. Rogamos también, Señor, esta mañana que, Señor, tú cuides, sigas poniendo tu mano, Señor, sobre nuestra hermana Gladys Martínez. Señor, por su recuperación después de esta semana tan difícil que ha sido para ella, pero gracias porque tú has intervenido y has puesto tu mano sobre ella y le has guardado y le has cuidado. Rogamos que ahora ella pronto tenga una buena recuperación y que en el momento, Señor, se encuentre. Señor, bendiga su vida y traiga, Señor, gozo, traiga paz, traiga esperanza, traiga confianza a su vida. Vamos por ella y por su familia también, Señor. También, Señor, queremos poner este tiempo en las manos tuyas, Señor, porque siempre la exposición de tu palabra, Señor, trae sus propias luchas, trae, Señor, prueba del enemigo, Señor, y nos queremos esta mañana invocar tu nombre, Señor, rogando que sea el Espíritu Santo, Señor, que esta mañana nos enseñe con la autoridad que viene de ti. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, a la voz tuya esta mañana, Señor, entendiendo tal vez, Señor, que el mensaje de hoy no es tan popular, pero está en tu palabra y nosotros queremos, Señor, predicarlo tal como está en ella, Señor. Rogamos, Señor, que sea el Espíritu Santo que tome control de mi persona, Señor. Señor, como siempre te pido, Señor, apártame de este púlpito, Señor, para que seas tú, Señor, mediante el Espíritu Santo y el poder de tu santa palabra, la que sea enseñada, Señor. Que ella traiga, Señor, edificación para la iglesia, Señor. Que ella también traiga salvación, Señor. Que ella traiga, Señor, también un desafío para nuestras propias vidas, Señor. Señor, ponemos esto en tus manos, Señor. Levántate todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana vamos a continuar, o más bien a continuar, no, a retomar nuestro estudio de la carta de Primera de Juan. Una carta que la cual iniciamos el año pasado un estudio de ella. Por diversas circunstancias, situaciones ministeriales o situaciones ahí especiales, las dejamos a un lado, pero este día vamos a retomar nuestro estudio de Primera de Juan. Así que pueden abrir su Biblia en Primera de Juan capítulo 3, estamos en el capítulo 3 y para los que tal vez no han estado en ese estudio el año pasado, bueno, quiero decirles que Primera de Juan es una carta muy importante para la iglesia hoy en día porque es una carta que nos previene del peligro de las falsas enseñanzas que tanto populan hoy en día. También es una carta que nos anima a caminar en la luz y en la verdad de Dios. Es una carta que nos exhorta a amarnos unos a otros como una de las principales características del Señor Jesucristo. Es una carta que también nos desafía a no seguir el sistema del mundo como una forma o como una norma para nuestras vidas. Y también es una carta que nos estimula a ver el futuro con esperanza, aunque vivamos en un mundo sin esperanza. Es una carta también que nos direcciona a rechazar el pecado como norma de vida, como costumbre, ¿verdad? Todos, aunque somos de Cristo, no significa que no pecamos, pecamos, pero que eso no sea como una norma en nuestra vida. Entonces, Juan nos habla de todos estos temas en su carta. Y hoy, como decía, llegamos al capítulo 3, versículo 11 al 19. Y el título de este mensaje, como decía al inicio, cuando estaba orando, no es un mensaje popular, no es un mensaje tan sencillo de exponer. El título del mensaje se llama ¿A quién imitas? ¿Caín o Cristo? ¿Caín o Jesús? ¿Verdad? Solo el título, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Pero está ahí en la Biblia, está ahí en la Biblia. Así que busquemos 1 Juan 3, 11, 18 y leemos.
dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dicho sea paso, la palabra que Juan usa del amor es es una palabra que está en toda su carta. Habla de una manera muy especial del amor los unos con los otros. Entonces Juan dice en versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Oiga el ejemplo que pone. Es un ejemplo duro, un ejemplo que no nos gusta escuchar mucho, porque la historia de Caín y Abel no es una historia bonita. Y él dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan hace la pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Como decía, la historia de Caín y Abel no es simplemente un relato del Antiguo Testamento. Es una historia que nos habla de pecado, de celos. Es una historia que nos habla de la ira, de la envidia. Es una historia que nos habla de la indiferencia. Es una historia que nos habla del rechazo a la corrección de Dios. Y también es una historia que de alguna manera revela la condición del corazón del ser humano. Caín se convirtió en el primer asesino y su nombre pasó a ser sinónimo de maldad. Lo sorprendente es que Juan trae este desgarrador relato al centro justo de su carta y la trae para hablarnos a nosotros como iglesia, para confrontarnos hoy con una verdad muy profunda que encontramos en estos versículos. Cómo nuestras actitudes y relaciones revelan a quién estamos imitando. Ahora la pregunta es: ¿reflejan nuestras vidas el odio, la indiferencia y el egoísmo? ¿O nuestras vidas reflejan el amor, el sacrificio y la compasión de Cristo? Esta es la pregunta para nosotros esta mañana, para que nosotros reflexionemos. La pregunta sin duda es ineludible: ¿a quién estamos imitando? ¿A Caín o a Jesús? Juan no deja espacios para términos medios en estos ejemplos que él pone. Por eso en su carta nos presenta dos caminos opuestos. Y a través de este texto vamos a explorar dos puntos importantes que nos enseñan la Biblia. Número uno, hablando de la pregunta ¿a quién vamos a imitar? Es imitar a Caín es escoger una vida sin Dios. Juan dice en el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿El mensaje? ¿Cuál mensaje? Ese mensaje de amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Y después dice Juan y pone un ejemplo, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El problema de Caín
no fue solamente la ofrenda que él dio al Señor. El gran problema de Caín era su corazón. Un corazón rebelde, un corazón decidido al rechazar la instrucción de Dios, como lo vamos a ver ahorita. Caín entonces es un buen ejemplo también de la falta de amor. Pensando en esto, de lo que Juan está utilizando aquí, esta palabra amor, bíblicamente, hermanos, el amor es raíz de la justicia, porque la justicia bíblicamente es hacer la voluntad de Dios. Es decir, si tú amas a Dios, lo vas a obedecer y no vas a perjudicar a los hermanos. Esa es la justicia de Dios. En ese sentido, Juan pone de ejemplo a Caín porque su indiferencia y su rebeldía lo llevaron a una ruina espiritual total. Y voy a resumir en grandes rasgos la historia de Caín y de Abel para tener un mejor contexto de lo que Juan nos está diciendo. Dos hermanos, ¿verdad? Dos hermanos, sus padres eran Adán y Eva. Y un día Caín y Abel se presentan delante de Dios con una ofrenda. Caín presenta una ofrenda del fruto de la tierra, pero Abel trae a Dios una ofrenda derramando sangre. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, Caín, dice la historia, que se ensañó, es decir, ardió en ira, en cólera, al ver que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. Y su furia, celos, fueron creciendo internamente ahí en su corazón. Y con el tiempo terminó manifestándose en violencia contra su propio hermano, a quien finalmente le quitó la vida. Luego llega Dios preguntándole a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él responde con sarcasmo. Caín responde con un sarcasmo y dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Lo que está haciendo es evadiendo una responsabilidad. Dios le responde, yo sé dónde está su hermano, porque su sangre está demandando me está demandando desde la tierra. Y luego Dios pronuncia un castigo sobre Caín. Y finalmente Caín se aparta de la presencia de Dios. El problema nace de una ofrenda, donde Caín derrama sangre, donde Caín no derrama sangre. Abel sí lo hace. Abel ofreció por fe un sacrificio a Dios, mientras su hermano lo hizo sin fe. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto de la ofrenda del fruto de la tierra, la ofrenda sacrificial, derramando sangre inocente, es tan importante? Porque, hermanos, el derramamiento de sangre simboliza siempre la expiación por el pecado. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo hizo un sacrificio. Todos conocen la historia que Dios mató a un animal inocente para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Dice la Biblia en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese fue el primer sacrificio que hubo en la historia de la humanidad. Y quien lo hizo fue el Señor mismo. Él tomó la iniciativa y a la vez marcó un patrón divino. Y ese patrón que está marcando a partir de Génesis 3:21 es que la reconciliación con Dios requiere la muerte de un inocente.
Caín y Abel aprendieron esta verdad de sus propios padres. Ellos no ignoraban esto. Caín no ignoraba esto, que la ofrenda, el sacrificio a Dios tenía que haber derramamiento de sangre, porque él había aprendido esto de sus padres. Ellos habían aprendido que para acercarse a Dios, para acercarse a Dios era necesario un sacrificio de sangre. Así que Caín no era que él puso una ofrenda del fruto de la tierra ignorando esta verdad. De manera que Abel y Caín aprendieron de papá y mamá que para acercarse a Dios debía de ser por medio de la sangre de un ser inocente. Pero mientras Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, siguiendo ese principio que había aprendido, Caín presentó una ofrenda del fruto de su trabajo, ignorando lo que Dios había establecido. Así que la ofrenda de Caín es una ofrenda religiosa. Fue una ofrenda religiosa, pero no redentora, no sacrificial. Era una ofrenda hecha por el esfuerzo humano, no un acto de fe en el sacrificio que Dios demandaba. Y este principio, hermanos, permanece a lo largo de toda la Escritura. Incluso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, los santos fueron salvos por la fe en la sangre del Mesías prometido. Los santos del Antiguo Testamento no fueron salvos por cumplir la ley de Dios. No fueron santos, no fueron salvos por cumplir la ley de Dios. Fueron santos porque su fe estaba en la sangre del Mesías que iba a venir, cuya obra redentora todavía estaba por venir. Y así es la salvación. Aún y en el Nuevo Testamento entendemos que el único medio para poder ser salvo es a través de la sangre del Hijo unigénito de Dios, como lo declara Romanos capítulo 3, versículo 24-25. Romanos 3, 24-25 dice, siendo justificados, declarados inocentes, en otras palabras, gratuitamente, no por el esfuerzo humano, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Los santos del Antiguo Testamento creían en la venida del Mesías prometido. Tú y yo creemos en el Mesías que ya ha venido. Y desde Abel, la salvación siempre ha sido por medio de la fe, por medio de una fe que Dios ha prometido en su palabra. En Génesis 3:15 vemos la primera proclamación del Evangelio en la Biblia. Y es Dios mismo quien lo hace en el huerto de Edén. Dice la Biblia en Génesis 3:15, dice, hablando el Señor, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Caín representa el rechazo del Evangelio. Jesús representa el cumplimiento al Evangelio. Abel creyó en la promesa. Confió en la simiente prometida que vendría a vencer al enemigo, y por esa causa fue justificado, según lo que dice Hebreos capítulo 11. Pero Caín no quiso. Caín quiso depender de su justicia propia, no de la justicia de un redentor. Presentó su propia versión de adoración. Y la presentó con una vía religiosa. Pero una vía religiosa es una vía vacía, basada en su esfuerzo personal.
Caín es el prototipo de la religión moderna, progresista de este siglo XXI, centrada en el ser humano. Una religión que dice, mira lo bueno que soy, mira lo bueno, mira las buenas obras que hago, mira las obras de beneficencias que hago, mira que soy un religioso, voy todos los domingos a la iglesia. Una religión vacía. No necesito, la religión de hoy dice, no necesito confiar en la sangre de Jesucristo porque soy una buena persona. Porque soy una buena persona. Si tú crees, estás esta mañana entre nosotros, si tú crees que puedes entrar al cielo por tus obras, por tu esfuerzo humano, por tus oraciones o por asistir a una iglesia, permítame decirle con respeto y con amor que estás equivocado. No lo vas a lograr. La salvación no es por lo que tú haces o puedes hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Solo puedes ser salvo por la sangre del Cordero de Dios, que fue inmolado por tus múltiples pecados. Porque cuando estés delante de Dios en el día final, no bastará decirle al Señor, Señor, déjame entrar al cielo, porque te he dado con el sudor de mi frente muchas ofrendas de beneficencia. Señor, me he esforzado para ser una buena persona. Yo lo he hecho, yo, Señor, he hecho los esfuerzos para entrar al cielo. Y la Biblia es clara al respecto. La Biblia dice en Romanos 3:24 nuevamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre. La justicia, hermanos, del Señor, la justicia de Dios no se gana, se recibe por fe en la sangre de Cristo. No hay salvación sin cruz ni perdón sin sangre. Y Caín hace, ¿y qué hace Caín? Al ver que Dios acepta la ofrenda de Abel y no la suya, en lugar de examinar su corazón, permitió que el resentimiento creciera hasta convertirse en odio y el odio en asesinato. Sabes, esta decisión no fue algo que Caín planeó por la mañana y la llevó a cabo por la tarde, sino fue algo que él empezó a alimentar en su corazón durante un tiempo hasta que finalmente llevó a cabo su plan, tomó la vida de su propio hermano. Por eso la Biblia dice en Génesis capítulo 4, que dice, andando en el tiempo, y nos habla que cuando Caín empezó a tener ese resentimiento, ese rencor, fue en un tiempo específico que fue almacenando en su corazón todo ese resentimiento, toda esa envidia, todos esos celos, hasta que finalmente tomó la vida de su propio hermano. Y Juan utiliza este ejemplo de la historia para hacer una aplicación a la iglesia. Y él escribe en el versículo 13, dice lo siguiente. 1 Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos, ¿por qué el mundo odia al creyente? Por las mismas tres razones que Caín odió a Abel. Porque, hermanos, la vida obediente de Abel dejaba en evidencia la desobediencia de Caín. Porque la ofrenda de Abel
fue hecha de la forma que Dios había establecido. Era una ofrenda que apuntaba al sacrificio de Jesucristo, pero la de Caín fue hecha como él quería, donde sus mejores esfuerzos se suponían que lo iban a acercar a Dios. Porque Abel también creyó en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Génesis 3:15. Un evangelio que habla de pecado, un evangelio que habla de redención, un evangelio que habla de condenación, un evangelio que habla de justificación, un evangelio que habla del cielo. Caín entonces es un símbolo de una adoración vacía, del orgullo espiritual, de la religión centrada en el yo. Y él se llenó de envidia y odio. En lugar de examinar su corazón, permitió que el resentimiento creciera en su vida. Más adelante vamos a ver cómo aplica esto en nuestras vidas. Pero hermanos, el punto es que para encontrar la salvación en Cristo es solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando ya estamos siendo parte del pueblo de Dios como iglesia, debemos rendir adoración a Dios de una forma sacrificial, con un corazón puro, sincero, honesto, con un corazón donde no haya resentimientos, donde no haya celos, donde no haya envidia. Y nosotros como iglesia honramos a Dios, decimos que glorificamos a Dios, servimos al Dios vivo y verdadero, pero ¿de qué manera le estamos sirviendo a ese Dios vivo y verdadero? ¿Con qué actitudes en el corazón hay en nosotros? ¿Lo hacemos con celos? ¿Lo hacemos por envidia? ¿Lo hacemos por figurar? Como lo dije el domingo pasado, ¿de qué manera estamos sirviendo a Dios? ¿De qué manera estamos presentando esa ofrenda en sacrificio, ese tiempo, ese ministerio, eso que usted hace para el Señor? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Teniendo celos? ¿Teniendo resentimientos? ¿Diferencia con un hermano o una hermana? ¿De qué manera lo estamos haciendo? No caigamos en las actitudes de Caín. Y el segundo punto que vamos a explorar esta mañana es que imitar a Jesús es escoger amar. Juan dice en versículo 14 y 15, nosotros sabemos, ahora nosotros directamente, a usted, a mí, que ya hemos sido justificados gratuitamente por el sacrificio de Cristo. Ahora que usted y yo estamos incluidos en la familia espiritual de Dios, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es una de las características? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire las palabras que Juan está utilizando acá. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece, todo aquel, está hablando el cristiano, a usted, a mí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, iglesia, a los ojos de Dios, el odio no es simplemente una emoción negativa. Es homicidio del corazón. Puede que no lo expresemos abiertamente, pero si albergamos desprecio, rencor o indiferencia hacia un hermano, Dios lo ve. Y aquí hay dos declaraciones importantes, o dos aclaraciones más bien importantes que debo de hacer. Número uno, es que el asesinato no es un pecado imperdonable. El asesinato, tal como cualquier otro pecado,
fue pagado por Jesucristo en la cruz, pero ese perdón solo se aplica a quien se arrepiente sinceramente y confiesa su pecado. Y la otra aclaración importante que hay que hacer en este pasaje, de 1 Juan 3, 14, 15, es que Juan no dice que amamos para obtener vida eterna, sino que el amor es la evidencia de que ya tenemos vida eterna. Dicho esto, entonces, lo que Juan nos está diciendo es que nos parecemos más a Caín cuando despreciamos a otros. Y nos parecemos más a Jesús cuando amamos de manera activa y sacrificial. Lo que significa que Dios no solo evalúa nuestras acciones externas, sino las actitudes de nuestro corazón. Tal vez no expresamos abiertamente que no soportamos a tal hermano, pero la actitud del corazón, que es lo que la gente no ve, Dios sí la ve. Dios ve el sentimiento. Escuche bien, iglesia. Escuche bien, hermanos. Dios ve el sentimiento que tienes hacia un hermano. Dios lo ve. Dios lo sabe. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Marcos y Cristóbal son miembros de una iglesia. Están aquí Marcos y Cristóbal. Marcos y Cristóbal son dos miembros de una iglesia. Ambos sirven fielmente. Marcos sirve en la alabanza y Cristóbal sirve en los jóvenes. Un día, durante una reunión de liderazgo y una actividad, surge una diferencia de opinión entre ellos. Marcos siente que Cristóbal desestimó su idea o su iniciativa, su propuesta, sin haberle escuchado bien. Y aunque no dice nada en el momento, entonces Marcos comienza a guardar ahí un rencor en su corazón. Con el paso de las semanas, Marcos empieza a evitar a Cristóbal. ¿Te ha pasado? ¿Tienes una diferencia con un hermano que empiezas a evitarlo? Empieza a evitarlo. Y aunque lo saluda, lo hace un corazón frío. ¿Te ha pasado? ¿Lo ha experimentado? Por obligación. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sigue. Corazón frío. Un día Marcos escucha que Cristóbal tiene una necesidad y decide no involucrarse. Que alguien más lo ayude. Piensa Marcos. Que otros lo ayuden. Yo no me involucro. Pero un día, durante un sermón sobre el amor cristiano y la historia de Caín y Abel, el Espíritu Santo confronta a Marcos. Y él se da cuenta de que aunque no ha hecho nada malo, externamente su corazón está lleno de desprecio, de frialdad, de indiferencia, como el corazón de Caín. Entiende que ignorar la necesidad de su hermano y cerrarse al perdón es una forma de odio que Dios ve como... Eso lo dice la Biblia.
Él piensa que ignorarlo es tratarlo como si estuviera una persona muerta. Hermanos, odiar a nuestro hermano es matarlo en nuestro corazón. Guardar resentimiento, rencor a nuestros hermanos es como matarlo en nuestro corazón. Si usted no está de acuerdo con mis palabras, invito que lea este pasaje, me diga lo contrario. El odio se puede manifestar de forma pasiva o activa. Amar a los hermanos no es opcional, es una prueba. Es una prueba, es una evidencia de que somos hijos de Dios. Es una evidencia que somos discípulos del Señor Jesucristo. Odiar es despreciar, es cortar la relación. Y el asesinato simplemente es el cumplimiento de esa actitud. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos equivocado? No matamos de hecho, pero matamos en el corazón, realmente. Versículo 16 dice, Juan 3, 1 Juan 3, 16, interesante este pasaje, 1 Juan 3, 16 y 1 Juan, el Evangelio 1 Juan 3, 16. Es interesante la similitud que hay ahí, el mensaje que comunica también. En esto hemos conocido el amor. Fíjese bien estas palabras, en el contexto de lo que estoy diciendo, porque está en este contexto de Caín. En esto hemos conocido el amor. En otras palabras, así podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Dios, dice. En que Él, Jesucristo, Dios el Hijo, dice, puso su vida por nosotros. Jesús no fue un mártir. Él voluntariamente se sacrificó como parte de ese plan eterno de Dios. Entonces Juan dice, en esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Versículo 16 continúa diciendo, también nosotros, no es opcional, es un mandato, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor sacrificial es el que debemos reflejar nosotros, iglesia. Rechazar la actitud de Caín, rechazar ese tipo de actitud, rechazar un corazón frío, rechazar ese odio, rechazar esa indiferencia. Por eso Juan añade en el versículo 17, él dice en el versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. La pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en usted? ¿Cómo mora el amor de Dios en mí? Hijitos, dice Juan, hijitos es una palabra tierna. Amados hermanos, hermanos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque es muy fácil amar de palabra y lengua, sino de hecho y en verdad. Personalmente creo que Juan aún está pensando en Caín cuando está diciendo estas palabras, cuando nos está dando esta ilustración. Cuando Juan está leyendo o describiendo estas palabras en el versículo 17, él está pensando todavía en el ejemplo, en la ilustración que ha dado de Caín. ¿Recuerda cuando Dios vino a Caín y le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano?
Y Caín respondió con ese sarcasmo, como dije, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Sabe lo que está diciendo ahí Caín? En otras palabras, ¿quién me puso a mí de niñero? ¿Acaso que yo soy niñero de mi hermano? Y Juan nos dice, sí, sí somos responsables de nuestros hermanos. Usted es un niñero, usted es una niñera. Sí lo somos, unos a los otros somos niñeros, niñeras. Sí, sí lo somos. El que ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Te das cuenta? Tenemos una responsabilidad. Ver a un hermano en necesidad, cerrar el corazón hacia él, es vivir. Hola, hola. ¿Está prendido? Lo ha apagado. Ver a un hermano en necesidad, cerrar el corazón, es vivir bajo la ley de Caín, no bajo el amor de Dios. ¿Quieres evitar la actitud indiferente e insensible de Caín? Pregunto, vuelvo a preguntar. ¿Quieres evitar la actitud indiferente e insensible de Caín? ¿Quién quiere evitar ese tipo de actitud aquí? Nadie. Todos quieren tener la actitud de Caín. Entonces, acepte el hecho de que usted es guarda de su hermano. Usted tiene responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad. Eso significa que estamos obligados a amar, cuidar, ayudar, orar, servir a su hermano en la fe. Amén. No es un mensaje popular hoy. Es un mensaje totalmente en contra de la naturaleza del ser humano y también de la información, del alimento que recibimos de ahí afuera. Pero el mensaje, bueno, sigamos. Vea si este mensaje es tan fuerte que Satanás quiere intervenir. Pero seamos sensibles a la voz de Dios, amén. Seamos sensibles a lo que Dios esta mañana nos está mostrando a través de su palabra. Seamos sensibles a eso, hermanos. Porque yo sé que aquí hay personas así. Estoy seguro que hay personas así. Pero gracias a Dios por su palabra que nos exhorta. La Biblia, la exposición de la Biblia tiene varios aspectos importantes, que es para sensibilizar el corazón, para cambiar el corazón, para transformar nuestras actitudes, para entender de que somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos cuidarnos los unos a nosotros, responsables los unos a los otros. Tú no haces bien, hermano, hermana, tú no le haces bien al hermano con que tal vez tengas una diferencia, hablar mal de él. No te haces ningún bien. ¿Sabes lo que diría Juan en este momento? Eres homicida.
para Dios, con esa actitud de corazón. Cuida tu boca, cuida tu lengua. Lo mejor que puedes hacer, o lo que mejor no, lo que debes hacer es hablar con tu hermano. ¿Para qué saludarlo con la mirada puesta en otro lado? ¿Para qué saludarlo con frialdad? Usted me dice, bueno, mejor no lo saludo. Bueno, ¿para qué servir con un corazón así? En conclusión, hermanos, la autopreservación que el mundo enseña hoy en día es la ley de Caín. El sacrificio y el amor es la ley de Cristo. Repito, el sacrificio y el amor es la ley de Cristo. Si somos hijos de Dios, entonces debemos amar como Jesús nos amó. No con palabras vacías, sino con hechos concretos. Un corazón dispuesto a servir y ayudar y a perdonar. A perdonar. La historia de Caín y Abel no es simplemente un relato antiguo, es un espejo que nos revela la lucha que aún ocurre en nuestros corazones. Eso nos revela la historia de Caín. Todos los días luchamos con esas actitudes de Caín. Caín odió porque su corazón estaba lejos de Dios, porque rechazó a Dios. El odio, el orgullo, la envidia, la indiferencia siguen siendo señales de una vida alejada de Dios. Que el Espíritu Santo entonces nos examine, que el Espíritu Santo nos quebrante, que el Espíritu Santo nos transforme esta mañana a la luz de la verdad divina que ha sido expuesta. Que podamos amarnos no solo con palabras, sino con obras. Que podamos buscar no nuestra gloria, la gloria de Cristo. Porque el mundo necesita ver no una religión vacía, sino una fe viva que ama a Jesús y ama como ama. Termino con el versículo 19. Y dice, en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo conocemos? Todo lo que hemos hablado, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Todo lo que he explicado, todo lo que Juan nos ha dicho, dice que si lo ponemos por obra, lo ponemos en práctica, entonces vamos a asegurar nuestros corazones, no delante de las personas, no delante del pastor, delante de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Usted va a tener toda la libertad y el corazón de inclinar sus rodillas y orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, guíame. Vas a tener esa libertad de orar a Dios. Porque yo siento, hermanos, que cuando a veces oramos y tenemos diferencias no arregladas, resentimientos, y oramos a Dios, yo creo que el Espíritu Santo de alguna manera nos está diciendo, arregla el problema con fulano, con sultano. Por la misericordia de Dios, dice la Biblia, que no hemos sido consumidos. Eso significa que Dios sigue dándonos oportunidades. Como hijos de Él, como pueblo de Él, arreglar las diferencias. ¿A quién imitas? ¿A Caín o a Jesús? Oremos. Padre, yo sé que el mensaje de hoy, Señor, tal vez no ha caído bien a muchos.